Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Euronews Hoy. Cerramos una semana este viernes en la que España y otros países europeos han empezado a dar los primeros pasos para el desconfinamiento y la reactivación de la economía. Un día en el que el Instituto Nacional de Estadística ha dejado datos demoledores en España, asegurando que la pandemia del COVID-19 ha sido la primera causa de mortalidad en el país durante los peores meses de la crisis. Les contamos esta noticia y otras más. Como siempre, comenzamos con nuestros titulares. El número de muertos diarios por coronavirus sube ligeramente en España, hasta los 229. La pandemia fue la principal causa de mortalidad en marzo y abril. Récord de contagios en Rusia, con 11.000 nuevos casos de coronavirus en un día. En el Reino Unido, Boris Johnson presentará el domingo su plan de desescalada. Varias comunidades autónomas en España están preparando la distancia social en sus playas para el verano, a falta de que el gobierno permita su uso. El coronavirus da un nuevo susto a Donald Trump mientras científicos denuncian que su administración ha enterrado sus recomendaciones sobre el desconfinamiento. Cacerolada en Buenos Aires contra el confinamiento y la restricción de libertades. La pandemia da un golpe mortal a la economía argentina. El coronavirus ha sido la primera causa de mortalidad en España durante los meses críticos de marzo y abril, cuando la pandemia causaba estragos en el país. Todavía en el día de hoy, aunque la enfermedad continúa perdiendo terreno, se han registrado 229 nuevas víctimas mortales, lo que supone un repunte respecto al dato del jueves, cuando hubo 213. El director del Centro de Coordinación de Alertas, Fernando Simón, ha anunciado que a partir de la semana que viene hará un análisis más pormenorizado comunidad por comunidad. Hoy, a nivel nacional, se han notificado un total de 1.095 nuevos casos, que supone un incremento del 0,49% respecto al día de ayer. Son incrementos pequeños, como estamos viendo en los últimos días, con 229 nuevos fallecidos notificados y 85 nuevos ingresos en UCI, 762 ingresos en hospitales. Como ven, todos estos datos siguen una evolución parecida a los de los días anteriores, con esas subidas y bajadas. Hoy estamos en un periodo un poco más alto, pero estamos observando unas tendencias equivalentes. Sin embargo, yo creo que debemos de empezar a ser un poco más finos en algunos análisis, dado que vamos a empezar un proceso en el que la territorialidad va a ser importante. Tras las últimas cifras, el número total de fallecidos desde que comenzó la crisis sanitaria ronda los 26.300. Al mismo tiempo, más de 131.000 personas han superado la enfermedad. Durante los meses de marzo y abril, el coronavirus superó a todos los grandes grupos de enfermedades, como las circulatorias, los cánceres y las respiratorias, como la principal causa de mortalidad en España, con el 37% del total de decesos. Se espera que sea también una de las causas más importantes de fallecimiento en el cómputo global de 2020. Cifras que dan la medida de la profunda crisis sanitaria y económica en la que se ha hundido el país y de la que ahora trata de levantar cabeza. La fase 1 de la desescalada, en la que entrará buena parte de España tras el fin de semana, será una prueba de fuego al permitir a los ciudadanos una mayor libertad de movimientos y una reapertura controlada de la actividad económica. Rusia sigue el camino inverso del resto de Europa. Aquí los casos de coronavirus se están disparando con una cifra récord de 11.000 nuevos contagios en un solo día. Es el quinto país por número de afectados, aunque la cifra oficial de muertos es de solo 1.625, un porcentaje insólitamente bajo en comparación con el resto del mundo, que las autoridades atribuyen a las medidas tomadas. Según el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, los estudios y modelos matemáticos señalan que la cifra real de contagios en la capital es de aproximadamente 250.000 personas, en torno al 2% de su población, aunque por el momento solo hay 6.700 confirmados. Cuanto más rápido diagnostiquemos, más rápido podremos poner a los afectados en cuarentena y darles atención sanitaria, afirma. El Reino Unido, el país más castigado de Europa, con más de 30.500 muertos, se prepara ahora para pasar a la siguiente fase del confinamiento. El domingo, el primer ministro Boris Johnson detallará la hoja de ruta, que según la prensa supondrá el fin de algunas restricciones. El próximo lunes también marcará el principio del fin del confinamiento en Francia, tras 2 meses de parón.
No obstante, el país avanzará a 2 velocidades, pues en todo el noreste, donde vive un 40% de la población y donde la pandemia ha golpeado con más fuerza, el control será mucho más severo y la reapertura más lenta. Entre tanto, en España, el plan de desescalada comunidad por comunidad está haciendo saltar chispas políticas en Madrid. A pesar de haber sufrido como nadie el envite del coronavirus, el gobierno regional quiere entrar el próximo lunes en la fase 1 de la desescalada, haciendo caso omiso de la opinión de la directora de Salud Pública, Yolanda Fuentes, y de su equipo, que reclamaban más días para reforzar todo el sistema sanitario. La consecuencia ha sido que Yolanda Fuentes ha presentado su dimisión, poniendo de relieve que la comunidad antepone la economía a la salud. En el otro extremo, Cataluña y Castilla y León prefieren retrasar su entrada en la fase 1 hasta que consideren que es el momento oportuno. Entre esta imagen y esta otra han pasado tan solo unos meses. A medida que se acerca el verano, los españoles se preguntan si el coronavirus les dejará pisar la playa pronto. No existe ninguna certeza, pero varias comunidades autónomas ya se están preparando para encontrar una solución en caso de que el gobierno lo permita. La playa de San Senxo, en Galicia, se va a dividir en 780 cuadrículas para asegurar la distancia social. Cada cuadrícula de 3 metros por 3 metros, que son 9 metros cuadrados, se pueden poner perfectamente 2 personas. Por en tanto, estamos por encima de la media que piden los expertos, que dicen que hay que tener 4 metros cuadrados por persona. El nuevo plan de ordenación incluye acomodadores de playa que controlarán el aforo hasta cubrir las cuadrículas. Además, habrá 2 franjas libres de estas cuadrículas. Una de ellas cerca del mar para pasear y otra en la parte posterior para situar los baños y el equipo de salvamento. Otras comunidades autónomas, como Andalucía, en la que el turismo representa el 13% del empleo, también buscan soluciones. Esta región pretende adelantar la desescalada en las zonas de costa por el peso del turismo en su economía. Aunque los expertos siguen insistiendo en que cuanta menos gente en las playas, mejor. El grupo Inditex abre la persiana en España, pero solo la de las tiendas que tienen menos de 400 metros y siempre con cita previa y gel desinfectante en la entrada. En cada establecimiento hay un cartel con el número de teléfono para solicitar cita, en el que además se explican las condiciones y se solicitan los datos. Acabo de llamar a Zara de Juan Flores en A Coruña para pedir una cita y me han comunicado que son ellos los que se ponen en contacto conmigo. Tienen que entrar de una a una persona y atención personalizada. La atención personalizada significa un máximo de un cliente por trabajador y las visitas no pueden superar la media hora. Además, todas las prendas que se prueban se ponen en cuarentena, también las que se compren por internet y se devuelvan en la tienda. Aunque aún son muchas las personas que prefieren evitar las tiendas por precaución, este jueves llegaban a Zara los primeros clientes. Siempre vienes por una cosa y picas 2 o 3, es lo que suele... Y después de 2 meses sin comprar, pues lo más normal es que ahora entres y te líes un poco más con el tema de las compras. De las 1.600 tiendas que tiene la compañía repartidas por toda España, no todas van a poder abrir, ya que la mayoría cuentan con más de 400 metros cuadrados. Protesta simbólica en el centro turístico de Bruselas. El suelo de la Gran Plaza ha aparecido cubierto de chaquetas de chef para denunciar que el sector de la hostelería está en peligro inminente de muerte. Hoy en día, con todos los gastos fijos que tenemos, no podemos sobrevivir si no contamos con ayuda estatal. Así que hemos colocado nuestras chaquetas en la Gran Plaza para simbolizar las pérdidas del sector de la restauración. Queremos enviar un mensaje a las autoridades públicas. El sector de la hostelería es la tercera fuente de empleos en el país. Piden al Gobierno que haga concesiones sobre el IVA y que las ayudas para el personal se mantengan hasta fin de año. El Gobierno responde que ya se ha lanzado un paquete de medidas para hacer frente a la crisis y que se están buscando medidas de apoyo adicionales para los sectores más afectados, como el de la restauración. En Bélgica, los bares y los restaurantes deberían reabrir sus puertas el 8 de junio, pero bajo condiciones estrictas, lo que dificultará la recuperación del sector. Es de sobra conocido el amor por el queso en Francia, pero en estos tiempos de pandemia, los productos queseros con denominación de origen controlada no tienen suficiente distribución. Unas 5.000 toneladas de queso de calidad no llegaron al consumidor en los últimos meses y las ventas han caído como nunca.
Desde el comienzo de la crisis, las ventas de nuestro queso con denominación de origen cayeron más del 60% y esa caída en las ventas va del 70 al 100% para algunos agricultores y pequeñas empresas que ven hoy en riesgo su negocio. Con los restaurantes cerrados, el comercio internacional en caída libre y la clientela habitual encauzada por fuerza al supermercado, las pérdidas para la industria del queso son enormes. Estimamos las pérdidas debido al confinamiento a 157 millones de euros. De momento, los productores no han recibido apoyo alguno del gobierno y piden ayuda a la UE en esta época de vacas flacas debido a la crisis del COVID-19. Francia, el país de los 1000 quesos, produce casi 2 millones de toneladas de queso al año. El coronavirus da un nuevo susto a Donald Trump. Uno de los asistentes personales del presidente estadounidense ha dado positivo. Trump y su vicepresidente han dado negativo y mantienen una buena salud. Tras este nuevo sobresalto, Trump ha ordenado test diarios en la Casa Blanca. Pero al mismo tiempo, Washington está silenciando a los científicos. La administración Trump ha archivado una guía creada por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades con consejos sobre el desconfinamiento para las autoridades locales. Sobre el informe de pautas de los CDC, todo lo que les diré es que no podemos ser demasiado normativos sobre un área en particular. El cuidado de niños, guarderías, restaurantes y bares, lugares de culto. Y hay una razón, los gobernadores quieren estar a cargo de abrir diferentes partes de sus estados y diferentes partes de su economía. Por ejemplo, en Montana han decidido abrir algunas escuelas con las medidas de precaución necesarias. Y es que por cuarto día consecutivo en este estado no ha habido nuevos casos de COVID-19. Mientras, en Nueva York se investiga si agentes de policía están usando el distanciamiento social durante la pandemia como pretexto para acosar a las personas de color. El detonante ha sido este vídeo. Cacerolada en Buenos Aires para protestar contra el confinamiento que ya dura 7 semanas. Desde balcones, ventanas o a pie de calle, miles de argentinos mostraron su descontento con el gobierno y sus medidas que creen ejercen un control excesivo sobre los ciudadanos. Es mejor morir de pie que de rodillas, entonces yo voy a salir a defender mi país, porque un país sin libertad no es país. Somos corderos, somos esclavos. ¡No! ¡Libertad! La pandemia ha dejado ya en Argentina 282 muertos y cerca de 5.400 positivos confirmados, además de hundir más si cabe su maltrecha economía. El país sudamericano lleva en recesión 2 años. En ese tiempo, el endeudamiento del Estado se ha disparado desde el 57 al 90% del Producto Interior Bruto. Más de un tercio de sus 44 millones de habitantes viven en la pobreza. Se estima que la economía argentina se contraerá en torno a un 6,5% este año. Unos malos datos que llegan cuando vence el plazo para que los acreedores privados acepten la reestructuración de la deuda. Este jueves, Argentina logró canjear parte de la deuda, el 70% del total de los bonos en manos de inversores locales, apenas el 10% del total de bonos elegibles. México se encuentra en un momento crítico. Las autoridades calculan que el país alcanzará el pico de la pandemia este viernes, mientras el sistema sanitario trata de aguantar el envite al borde de la saturación y algunos crematorios no dan abasto. Mientras tanto, muchos denuncian el hermetismo. Hace unos días, la Guardia Nacional acordonó el hospital de Ecatepec, mientras familiares se lamentaban de la falta de información sobre sus seres queridos. Entre tanto, los coches fúnebres cargaban cuerpos. Según las cifras oficiales, México había registrado este miércoles más de 2.700 muertos y 27.600 casos. Las autoridades aseguran que se está aplanando la curva y todas las medidas tomadas han evitado el colapso sanitario, con una ocupación hospitalaria en Ciudad de México de poco más del 70%. Cifras que sorprenden cuando se comprueba que algunos hospitales habilitados por las Fuerzas Armadas ya están ocupados.
Crematorios como el de Xochimilco han incrementado en un 300% las cremaciones. La intervención directa del presidente estadounidense propició la llegada esta semana de 211 respiradores a México, un gesto que acompaña las presiones de Washington para que su vecino del sur reactive las ramas de su industria ligadas con Estados Unidos, sobre todo las fábricas de la frontera. Por el momento en México seguirán las limitaciones de los trabajos no esenciales, al menos hasta el 31 de mayo. La Unión Europea quiere evitar que los Balcanes occidentales se alejen de su órbita y ha prometido 3.300 millones de euros para ayudar a los 6 países de la región a luchar contra la pandemia. Una cumbre celebrada por videoconferencia ha servido para reforzar su perspectiva europea. Creo que en todas las capitales de la región aprecian, y mucho, lo que está haciendo la Unión Europea. Estos países están rodeados de alguna manera por la Unión Europea. Si miramos la geografía, no hay otro lugar al que puedan ir. En las primeras fases de la pandemia, Rusia, China y también Turquía fueron más rápidos que la Unión Europea a la hora de enviar ayuda, lo que puso una vez más en evidencia su interés por la región. El comisario europeo para la ampliación trata ahora de corregir los titubeos europeos a la hora de profundizar en las negociaciones. Para Serbia me gustaría ver más y más capítulos abiertos y espero que antes de fin de año comiencen a cerrar capítulos. También me gustaría abrir el capítulo pendiente con Montenegro. Y por supuesto, tenemos una gran oportunidad después de las elecciones serbias, que tal vez podría ayudar a encontrar una solución a largo plazo para el diálogo entre Pristina y Belgrado. España ha participado por primera vez en una cumbre con Kosovo, pero exigió que se retiraran las banderas para evitar un reconocimiento implícito del país. Los confinamientos y otras medidas tomadas en todo el mundo para frenar la expansión del coronavirus están solapando otra realidad trágica, una expansión a marchas forzadas de la tuberculosis que podría matar en los próximos 5 años a 1.400.000 personas. Un estudio realizado, entre otros, por el Imperial College de Londres y la Universidad Johns Hopkins añade que la enfermedad podría sumar en ese tiempo más de 6 millones de enfermos adicionales. Las personas que están confinadas no tienen suficiente capacidad ni medios para desplazarse hasta un centro de salud. Además de que hay pocos centros con capacidad de diagnóstico y tratamiento, si es que queda alguno, explica la directora ejecutiva de Stop Tuberculosis. Pero por encima de todo está el hecho de que la mayoría de nuestros colegas que tratan la tuberculosis son especialistas en enfermedades pulmonares e infecciosas, así que están en primera línea de la lucha contra la COVID. En países como la India, los casos notificados de tuberculosis han caído un 80%, lo que significa que hay una cantidad enorme de personas que no serán diagnosticadas ni tratadas, propiciando un aumento sin control de la enfermedad. En esta fábrica confeccionan una forma eficaz de protegerse del COVID-19. Aquí hacen guantes lavables, ajustables y con los que poder usar el móvil. Estas manos expertas trabajan para firmas como Dior, Agnès B o Calvin Klein, y entre sus clientas están Madonna, Lady Gaga, Carla Bruni y Brigitte Macron. Al principio pensaron hacer mascarillas, pero los suyos son los guantes. Valen 45 € el par. Me dije que cualquiera puede hacer mascarillas, mientras que hacer guantes es más difícil. Hemos usado un material que teníamos para una diseñadora joven y es extremadamente elástico porque era muy importante que estuviera pegado a la piel. Además es de talla única. Añadimos pequeñas huellas de cuero para poder usar el móvil sin tener que quitárselos. La nueva temporada que comienza en este mes de mayo es la de sentirse segura y elegante durante el desconfinamiento. Con 20 empleados y 120.000 pares de guantes al año, la fábrica Agnel existe desde 1937, con sede en la capital del cuero, Saint-Junien, entre Angoulême y Limoges, en el centro-oeste de Francia. Proteger a los mayores que viven solos durante el confinamiento es una de las misiones encargadas a policías y a voluntarios de las ONGs en muchos países.
En esta ocasión acompañamos a una patrulla que visita con asiduidad a una anciana en su domicilio del sur de Londres. Se llama Gwendolyn, tiene 94 años. Como durante años fui agorafóbica porque vi morir a mi hermana durante un bombardeo en la guerra, no salía mucho. Sin embargo, ahora puedo salir con mi sillita, puedo ir con la sillita a las tiendas y luego está el doctor que viene para ver si estoy bien. Eso es todo. Este dispositivo policial llamado Operación Noji permite no solo saber que los mayores están bien, sino prevenir que sean víctimas de engaños o estafas. Es una visita rápida en la puerta, 10 o 15 minutos. Les preguntamos si sus vecinos se preocupan de ellos, si siguen en contacto con los servicios de asistencia, si necesitan que se les compren medicinas, esas cosas. El descenso de los delitos comunes permite a la policía organizar este servicio para dar protección a los más vulnerables. Hemos visto una disminución de las peticiones en las últimas 2 semanas, por eso somos capaces de hacer esto, aunque ahora van sobrellevando las cosas. Se trata de cuidar a nuestros mayores. Hace 75 años, países de todo el mundo celebraban la derrota de los nazis y el fin de la Segunda Guerra Mundial. Miles de personas tomaban las calles en Londres, Nueva York, París, Moscú. Pero este aniversario poco tiene que ver con lo vivido en 1945. No hay fiestas multitudinarias debido a la pandemia. Lo que sí tenemos son los testimonios de quienes vivieron la contienda en primera persona, como Ken Hay, que combatía en Normandía cuando fue capturado y llevado a Polonia. Fue rescatado días antes del fin de la guerra y pudo reunirse con su hermano. Recuerda cómo escuchó pasos, se dio la vuelta y allí estaba su hermano corriendo por el camino para llegar a casa. Estábamos frente a frente, dice. Simplemente nos abrazamos. La última vez que lo había visto fue en Normandía. Cuando fui capturado, él regresó. No sabía que había vuelto. Siempre fue mi héroe, así que creo que lloramos. Mervyn Kurz recibió la orden de volver a Inglaterra para su despliegue en Japón después de liberar el campo de concentración de Bergen-Belsen. Cuando llegó a Londres, la fiesta había terminado. Estaba en el tren, llevaba 30 horas durmiendo la mayor parte del tiempo porque había muy poca luz y nada que hacer, y salí en Brujas y había un gran entusiasmo porque la guerra había terminado el día anterior y yo no sabía nada. Debí de ser el último en Europa en saberlo. En Rusia y las antiguas repúblicas soviéticas, el Día de la Victoria se celebra el 9 de mayo. Valentina Efremova, de 96 años, fue enfermera durante la guerra y ahora vive en la ciudad siberiana de Yakutsk. Tenía 17 años cuando los nazis atacaron la Unión Soviética. Al principio fue muy difícil acostumbrarse, después de todo era solo una niña. Nunca había tenido nada que ver con la medicina, sin mencionar el horror de ver a hombres mutilados, tanto jóvenes como viejos. La Segunda Guerra Mundial duró 5 años, 8 meses y 6 días. Se estima que murieron entre 70 y 85 millones de personas, lo que la convirtió en el conflicto más sangriento de la historia. El Hospital Universitario de Southampton, al sur de Reino Unido, ha amanecido con un emotivo mensaje del artista Banksy al personal sanitario. La imagen muestra a un niño jugando con sus héroes, entre los que elige una enfermera convertida en superheroína. Es la segunda creación del artista durante el confinamiento. Un sincero agradecimiento a los que luchan para contener la pandemia. Tengo un hijo pequeño en casa y ver a ese niño jugando con los muñecos, dejando de lado a Batman y a Spider-Man, mientras coge a la enfermera, fue simplemente increíble. Es un precioso retrato del personal del NHS como héroes. Es asombroso. La obra estará en el hospital hasta otoño, cuando se subastará para recaudar fondos destinados al Servicio Nacional de Salud. Eso es todo por hoy, no tenemos tiempo para más, pero como saben pueden seguir informados en todo momento en nuestra web y nuestras redes sociales, así como en los boletines informativos en la televisión. Nos vemos la semana que viene, hasta pronto.